Tenemos aquí preparado a Claudio Caracciolo, que nos va a hablar de seguridad para emprendedores en este evento benéfico para recaudar fondos para Cruz Roja. Hay que tomar buena nota, e incluso aquellos que no seáis emprendedores, yo me incluyo porque sí lo soy, también seguro que hay que tomar buena nota porque son consejos que se puede extrapolar yo diría que a cualquier profesional seguramente. Venga, Claudio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por la presentación. ¿Se escucha bien, no es cierto? Perfecto. Bueno, primero gracias a todos por acompañarnos en este proyecto, digamos, en esta idea de la conferencia, por aportar, sobre todo por donar. Y bueno, la idea original cuando me invitaron, yo iba a hablar sobre seguridad industrial, digamos, sí que nada que ver, digamos, pero finalmente terminamos hablando en la parte de concientización sobre seguridad de emprendedores porque es algo que también hacía falta y que no habíamos visto que haya charlas para esto. Así que decidimos dar una charla de concientización hacia este lado. Digamos, yo soy de Argentina, digamos, para los que no me conocen, Argentina es un lugar muy bonito que espero que cuando toda esta locura termina puedan visitar y que sobre todo es que tengamos fe de que vamos a poder recorrer todos estos lugares lindos que tienen nuestro mundo para todos nosotros. Mi nombre ya me presentaron, es Claudio Caracciolo, soy Holsec en las redes sociales, trabajo dentro del equipo de Eleven Path, estoy como el coordinador del equipo de CCAs y también como el coordinador del equipo de innovación y laboratorio en LATAM. Además, trabajo ad honorem para el CCI, que es el Centro de Ciberseguridad Industrial, que es una organización sin fines de lucro orientado a seguridad en sistemas industriales. Soy docente en algunos lugares, en algunas universidades. He escrito un libro, fui presidente de ISA, la Asociación de Profesionales Argentinos, y bueno, doy charlas por distintos lugares. Eso es simplemente un repaso. Digamos, ¿por qué hablar sobre seguridad para emprendedores? Por varios motivos. En realidad, el desafío surge desde varias situaciones distintas. Primero, es porque yo también soy emprendedor, fui emprendedor, tuve mi empresa. Claro, siempre mis emprendimientos estuvieron muy relacionados a seguridad, por lo cual es un ámbito muy particular, pero sí estoy muy relacionado con emprendedores de otros ámbitos que no tienen nada que ver con seguridad, que están muy, muy lejos de la seguridad, pero que claramente utilizan tecnología en sus emprendimientos. Algunos la tecnología es parte fundamental de ese centro de desarrollo y en otros es simplemente una herramienta más que utilizan dentro de sus emprendimientos, ¿no? Como medio, de alguna manera. Pero cuando uno habla sobre un emprendedor, lo primero que imagina es que hay una idea maravillosa y por ende un camino a seguir. O sea, uno tiene un sueño, tiene un ideal y muchos de los emprendedores terminan dejando trabajos que tienen durante años o trabajos en donde tienen una nómina mensual, digamos, ¿no? En donde asegurada para encarar este camino desconocido e ir a ver qué es lo que sucede, invirtiendo muchas veces junto con un grupo de amigos tiempo y ganas para ver si se les da esto de poder cumplir su sueño y su realidad. Y muchas veces todo surge desde una gran idea, ¿no? Desde tengo esto que no lo hace nadie o tengo esta idea que nadie la está mirando y empieza desde ahí a construir su camino, su mundo de empresario, de emprendedor, digamos, ¿no? Cuando hablamos de emprendedores, Yolanda decía recién, podemos hablar o de una persona sola, de un emprendimiento de una sola persona, o podemos hablar de emprendedores que en realidad son grupos de 10, 15, 20 personas que están trabajando en conjunto. Y de esas 10, 15, 20, dos o tres son los dueños de ese emprendimiento y el resto se suma casi a ciegas a este emprendimiento, sabiendo que no está yendo a una gran compañía a trabajar, sino que está yendo a una idea de una gran compañía a trabajar y se suma con todas las incertidumbres, pero con todas las ganas de hacer algo. Normalmente cuando hablamos de los emprendedores, siempre pensamos o los que no estamos en el ambiente, en realidad el resto de la gente piensa, que un emprendedor es el dueño de su tiempo, que es el dueño de sus ideales, que puede gastar el dinero como quiere y en realidad se habla muy utópicamente del concepto de emprender, pero la realidad es que para un emprendedor, cuando empieza a trabajar y empieza a tener que ganar ese sueldo que ya no tiene asegurado a fin de mes, sino que tiene que él generarlo y además eso que él genera quizás lo tenga que generar para darle de comer a otras familias que ahora dependen de él, es todo un desafío y es todo un desafío que empieza a tener muchas partes formales que ir cumpliendo
y son los famosos to-do que se van armando. Es decir, ya hay que definir una estrategia, hay que definir un plan de cómo vamos a ir con la empresa. Que quizás tenías un plan original, pero el plan cuando lo empezaste a caminar va a cambiar porque ahora hay nuevas variables que seguro como emprendedor no tenías en cuenta y empieza a haber decisiones que hay que tomar que son duras y que son difíciles y que si queremos que ingrese plata a nuestro emprendimiento, necesitamos cumplirlas obligatoriamente. Entonces ahí empezamos a ver que ya armar un plan de marketing no es algo tan sencillo, que coordinar equipos y tener las reuniones de equipos es algo que genera muchos enfrentamientos, muchas discusiones y que como dueño de ese emprendimiento no puedes formar parte, sino que tenés que tratar de ayudar a que se solucione, digamos, ¿no? esos problemas. Empezás a tener que hablar sobre la parte de los revenue, de ver cómo manejar las ventas y demás. Pero todo esto, uno, de alguna manera, tenía una idea de que podía llegar a ocurrir. Quizás no lo hacíamos de la manera que ahora nos están exigiendo para poder invertir en nuestra empresa, o en nuestra idea. Pero sí teníamos en alguna idea, en alguna parte de nuestra cabeza, noción de que estas cosas las teníamos que contemplar. La pregunta es, ¿todas las personas que se dedican a hacer emprendimientos saben que tienen que hacer algo en plan de marketing? Sí, quizás no con el nombre, pero ¿todos saben que tienen que hacer algo de seguridad? Acá es donde empiezan los conflictos, porque en realidad, con todos los emprendedores que no vienen de ámbitos tecnológicos como muchos de nosotros, como mi caso, por ejemplo, el tema de seguridad queda totalmente ajeno, alejado y fuera de planificación posible porque se ve como un gran gasto, como un gran problema, como una persona que viene a decirme que no a todo. No, esto no, esto no se puede hacer, no, esto sale caro, esto hay que comprar tal cosa, tal tecnología. Y acá es donde empiezan ciertos conflictos. Como lo ven complejo, no lo introducen. Y quizás no es más complejo que armar el plan de marketing, o más complejo que definir una estrategia correcta para solventar nuestros revenues, sino que quizás es complejo porque no lo estamos explicando los profesionales, no lo estamos explicando de manera sencilla para alguien que está emprendiendo. Quizás los consejos que nosotros damos a través de las redes sociales, a través de las charlas y demás, estén orientadas no a un emprendedor, sino están orientadas a grandes empresas. Y no siempre es el caso de las víctimas que van a estar trabajando en una gran empresa. Quizás son emprendedores, quizás la persona es un odontólogo, quizás es un odontólogo que quiere poner su propio consultorio y de seguridad no entiende nada y nuestros consejos no les son útiles. Entonces la idea de esta charla era de alguna manera replanificar. Primero, dejando claro que para vos que sos emprendedor o que estás empezando una idea, es que al atacante nunca, jamás le importa tu rubro. A él le importa ganar tu dinero. Entonces, no importa que te dediques. Él quiere tu dinero. No importa cuánto produzcas, si mucho o menos, o poco. Él lo que quiere es todo tu dinero, es sacarte dinero. Claramente, el objetivo del atacante es eso. Entonces, si tenemos que empezar por consejos de seguridad para un emprendedor, ¿por dónde empezamos? Claro, si uno empieza a mirar todas las cosas que tenemos para hacer dentro del ámbito de seguridad, tenemos 10 millones de cosas para aconsejarlo. Tenemos un montón de situaciones, de usos, buenas prácticas, tendencias, normativas, tenemos estándares, tenemos las ISO, tenemos un montón de cosas para darle a alguien, pero el emprendedor no tiene tiempo de leer eso, porque en realidad está ocupado armando todo el resto de las cosas. Entonces necesitamos darle algunos tips básicos, y yo creo que esos tips básicos se pueden resumir en menos de 10, que es un poco lo que voy a tratar de hacer ahora. ¿Pero por qué se puede resumir en menos de 10? ¿Porque el resto no tiene valor? No, es que en realidad, para poder asegurar algo, tenemos que empezar por un camino. Y si empezamos por el camino más complejo o yendo a lo más detallado de nuestro modelo de seguridad, vamos a abandonar el resto de las situaciones que quizás son más importantes. Yo siempre uso la misma analogía. Digo, si yo me quiero comprar un auto y en mi planificación está comprarme un auto y estoy ahorrando para comprarme un auto, ¿sí? No empiezo a comprar herramientas para lavar el auto o mantener el auto limpio por dentro y asegurarme que los tapizados estén siempre brillantes y demás. ¿Por qué? Porque lo primero que necesito es tener el auto. Entonces invierto en cómo comprar el auto y investigo en qué es lo que necesito para comprarme el auto. Después, cuando lo tenga, me fijo cómo asegurar esas cosas. En seguridad, a una gran empresa siempre le decimos que todo proyecto tiene que nacer con seguridad desde el principio. Pero en un emprendedor no le puedo dar el mismo consejo porque es imposible que lo haga.
Él necesita su tiempo para que su negocio avance. No tiene tiempo ni dinero para invertir en temas de seguridad previo a desarrollar su negocio. Necesita desarrollar su negocio para que tenga un ingreso y después ir acompañándolo. Entonces empecemos con los consejos más básicos, que es decirle, no arranques con algo sin haber hecho por lo menos esto. Y después de esto, que es básico, sí, a medida que va creciendo tu negocio vas metiendo el resto de los temas de seguridad. Y quizás ese meter temas de seguridad implique rediseñar parte de tu estrategia. Pero eso se verá más adelante cuando tu negocio empieza a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Empezar por lo básico. Entonces, ¿qué es empezar por lo básico en un emprendimiento, en una startup? Y lo primero que tenemos que mirar es el concepto de las redes, ¿no? Esto claramente, si tu red es un caos, vas a ser siempre una presa fácil para un atacante. Desde un atacante que envía algo a un equipo tuyo y compromete a un equipo tuyo de cualquiera de tus compañeros o colegas que están trabajando en tu equipo, porque se va a poder desplegar por tu red sin ningún problema, o desde una persona que viene y se sienta en tu red, que puede ser un auditor, que puede ser un consultor, que ni siquiera es un consultor de seguridad, es que viene un consultor de negocios que viene a darte una mano, viene con un malware y te puede generar un caos, o una persona que venga con una mala intención y se sienta en tu misma empresa, en tu misma oficina, se conecta a tu red y en realidad lo que quiere hacer es robarte tu plan de negocios o saber quiénes son tus clientes y robarte las listas de clientes y demás. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar como emprendedores es organizar mi red. Organizar mi red quiere decir que por lo menos la tengo que segmentar y la tengo que repensar. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una red donde somos 5 personas dentro de mi emprendimiento, o 6, pero recibo clientes o recibo invitados o tengo reuniones con terceros que quieren conectarse a mi red, lo que tengo que tener disponible es una red de invitados para ellos, ¿sí? Y esa red de invitados para ellos les va a permitir solo navegar, consultar su correo, pero no va a poder interactuar con mi red. Una recomendación tan sencilla como que la mayoría de los routers, modems que compramos o que adquirimos, digamos, tienen la posibilidad de generar una Wi-Fi de invitados. Entonces, ¿por qué en la mayoría de los lugares no está habilitada? Digamos? Porque la gente no sabe que lo tiene. De hecho, es una estrategia que incluso si salgo del mundo de emprendedores, que escuchaba las charlas que estuvieron antes, que tenían más que ver con la información personal o con la de nuestros hijos y demás, es una recomendación que también sirve para casa, ¿no? O sea, si yo en mi casa tengo mi red, que es donde yo trabajo, y tengo una red de invitados que es para cuando viene alguien de afuera, que si pasa algo queda en esa red de invitados y a mí no me afecta, digamos así, aislamiento. Pero por el otro lado, vamos a seguir pensando en redes. ¿Qué pasa si yo no solamente tengo una red que es mía, es decir, que yo no puedo controlar mi modem, mi router, digamos, porque estoy trabajando en un lugar de coworking, es decir, me invitaron a un lugar donde trabajar, digamos, donde poder participar, o en realidad quien me invierte me pone a disposición un escritorio en alguna sala con más gente y con una buena conexión a internet y con secretarias, etcétera, digamos, ¿no? Qué detalle importante que es, si yo voy a una sala donde tengo de coworking, lo primero que tengo que pensar es que cuando yo me conecto a esa Wi-Fi, no estoy aislado. En la mayoría de las redes de coworking que están esparcidas por el mundo, digamos así, las redes no están aisladas. Es decir, que cuando yo me conecto ahí, mi computadora está en conexión con el resto de las máquinas que están ahí. Por lo cual, como emprendedor, si todo mi grupo de trabajo va a trabajar en estas salas de coworking, lo que tengo que saber es que todos nosotros estamos siendo visibles por todo el resto de la gente que esté en ese mismo espacio. Es decir, que una buena práctica podría ser ahí mismo montar mi propia red inalámbrica y aislarme, ¿sí?, de esa red, digamos, poner mis propios filtros. Es decir, algo muy sencillo. No nos rompamos la cabeza en el cómo. Lo que tengo que tener claro, en el cómo llamo a alguien que me lo haga. Lo que tengo que tener claro, digamos, es saber que lo tengo que pedir. Si yo llamo a un técnico y le digo, instalame una Wi-Fi, él viene, instala una Wi-Fi y se va. Si yo llamo a un técnico y le digo, instalame una Wi-Fi con una red de invitados, que esté segmentada, que la red de invitados no se pueda conectar a mi red, él va a cumplir con eso. Entonces, seamos más claros en los pedidos que les damos a nuestros equipos de soporte técnico. Insisto, no los tecnológicos, que lo sabemos, sino los emprendedores que están mirando esto y que tienen que montar un negocio o están montando un negocio. El segundo punto, digamos, que para mí es de suma importancia con respecto a esto, además de la segmentación de redes, fíjense que no me metí en este caso con las conexiones a AWS o a Azure y demás, que son protecciones que como
tecnólogos y como gente de seguridad queremos ir a proteger, ¿sí? Pero eso es segundo paso. Segundo paso, primero protejamos, primero aislémonos, ¿sí? Vamos, como segundo tema que es importante y que tiene que estar por default, digamos, ¿sí? Es el control de los accesos, es definir quién puede acceder a qué tipo de información. A mí me pasa que muchas veces incluso estudios contables, de abogados y demás, que a veces tengo amigos que trabajan en esos rubros, me llaman y me escriben, me preguntan, che Claudio, ¿cómo hago para que tal persona no acceda a esta información que para mí es importante? Porque esta información la tengo en el server, yo para que no la acceda la tengo en mi computadora, la tengo yo sola, pero como la tengo yo solo, cuando yo no estoy en la oficina no lo puede ver nadie más. Bien, qué tontera, ¿no? Pero es que la mayoría no tiene idea de que se pueden asignar permisos, por ejemplo, por NTFS y filtrar tipo de acceso a cada uno de los controles, o que hay otras herramientas que yo puedo utilizar para delimitar los accesos de los distintos usuarios, de las distintas personas que forman mi emprendimiento, para que cada uno pueda ver lo que corresponde. ¿Por qué no lo tienen en mente? Porque nadie se los dijo. Digamos, nosotros no se lo decimos. Nosotros los especialistas pocas veces les hablamos a los emprendedores. Mayormente le hablamos a la gran empresa, ¿no? O a las pymes o a donde haya alguien de tecnología. Pero al emprendedor o al que tiene un pequeño comercio no les damos este tipo de consejos. Es decir, segmentar tu red. Si vos tenés un servidor donde estás poniendo información y esa información no la tiene que ver todo tu equipo por igual, digamos, la podés segmentar. Si hay información que tenés que proteger, la podés segmentar, la podés cuidar, le podés definir permisos, controles, les podés setear auditorías para saber quién intentó acceder, cuándo intentó acceder, si intentó por error o si intenta todos los días acceder a ese tipo de información, digamos, ¿no? Entonces, eso incluso nos sirve después para educar a nuestros propios compañeros y trabajadores, digamos, ¿sí? En tercer lugar, y para mí también de mucha importancia, es definir el esquema de backups. Digamos, es muy difícil, es muy difícil que los emprendedores entiendan la importancia de tener un buen backup. ¿Cuándo lo entienden? Después de que vino un ransomware, afectó sus equipos y a partir de ese ransomware ya no tienen más acceso a su información, digamos, ¿no? Lamentablemente, muchas de las personas que emprenden no se dan tiempo a planificar una estrategia de backup. Digamos, y planificar una estrategia de backup es tan sencillo como sentarse y decir dónde lo voy a guardar, cada cuánto voy a guardar y lo más importante es qué es lo que voy a guardar. O sea, ¿necesito guardar todo o puedo segmentar y ahorrar espacio en los discos donde voy a guardar? Segundo, cuando guardo es en dónde lo estoy guardando, para qué lo estoy guardando. Lamentablemente en estos últimos años, sobre todo 4 o 5 años, hemos visto que el ransom que ha crecido muchísimo y ha afectado a muchísimas empresas y lo más triste es que hemos visto campañas orientadas a tipos de mercados específicos, como por ejemplo los contadores, ¿no? Creo que se llama igual en España, pero un contador, digamos así, que es el que lleva los papeles y el que paga los impuestos y el que nos ayuda, digamos, es una víctima muy tentadora, ¿no? Para muchos atacantes. Por eso hemos visto que hubo campañas específicas para ellos. En Argentina, el año pasado hubo una campaña donde se afectó un montón de estudios contables. Los objetivos, el target, eran estudios contables. ¿Por qué? Digamos, porque sabían que tenían dinero, que lo iban a pagar y que seguramente, en la gran mayoría de los casos, no tenían backup para recuperar esa información. Entonces, se atacó a un gran conjunto de estudios contables. El detalle es, ¿qué tan complejo es hacer un backup para un emprendedor? Es que en realidad hacer un backup no es complejo. O sea, hacer un backup tenemos montones de herramientas. El propio sistema operativo que tenemos nosotros trae una herramienta para hacer backup. Si me doy un poco de maña y soy un poco techie, puedo hacer algún script yo si quiero. Pero si no, también tengo herramientas gratuitas. Si tengo herramientas, no sé, se me ocurre Covian Backup, por ejemplo, en donde tengo herramientas que me permiten automatizar los backups, decirle que los cifre, decirle cada cuánto quiero que los guarde, cada cuánto quiero que los borre, que si quiero que me avise si falla el backup o no. Puedo definir listas de exclusiones, es decir, definir todo un paquete de cosas que quiero que backupee y estas otras que no haga backup para no ocupar espacio en disco. Pero lo más importante es que cuando yo defino la estrategia, yo planteaba las cosas que tenemos que pensar
Uno de los detalles es que más allá de que yo configure el software para que haga el backup externo, para poder guardarlo en algún lado, es que si ese backup está en la nube, tengo yo que hacer mi análisis, si lo quiero en la nube o no. Pero si lo hago en un disco, como es el de la foto, por ejemplo, en un disco externo, no sirve de nada dejar ese backup conectado todo el día a mi máquina, o a mi equipo, o a mi servidor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ese backup termina siendo un disco más de mi equipo. Es decir, que si un malware afecta a mi equipo, seguramente va a afectar a ese disco compartido también, a ese disco extraíble que tengo conectado también. Por lo cual pierdo el original y pierdo el backup. O sea, si yo hago un backup, tengo que tener la metodología o la costumbre de hago el backup, termina, lo saco, me lo llevo y lo llevo a otro sitio para evitar cualquier tipo de incidente, incluso en el lugar. Y tengo que tener la costumbre de, por ejemplo, si mi backup se hace todos los viernes, es el viernes traigo el disco, lo conecto, que se haga el backup y cuando termina el día me lo llevo y me lo llevo a otro lado. Digamos, ¿sí? Es achicar un poco la brecha, es automatizar un proceso más dentro de mi día a día. Por el otro lado, digamos, ¿qué otra cosa nos hace falta o qué otro consejo le daría a una empresa? Gracias a los que me pusieron que es contable en España, al contador. ¿Qué es lo que me hace falta dentro de la empresa? Dentro de la empresa es el mantener actualizadas las cosas. Digamos, ¿qué significa mantener actualizadas las cosas? Lo dijeron en otra de las charlas algunos de los chicos que hablaban sobre la importancia de la actualización de los sistemas nuestros, de los sistemas operativos. Algunos hablaban sobre Zoom también y los casos de Zoom también. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nada es perfecto. Absolutamente nada es perfecto y nada es para siempre, digamos. Por lo cual, un software que hoy yo instalo y no tiene ninguna vulnerabilidad, dentro de 3 meses, por ser largo en el tiempo, puede tenerlo mañana la vulnerabilidad, ¿no? Pero de acá a 3 meses puede tener una vulnerabilidad nueva. Entonces, si yo emprendo un negocio y estoy utilizando una determinada tecnología, me tengo que asegurar de que esa tecnología siempre esté actualizada al día, lo más posible. ¿Por qué? Porque cambió mucho el paradigma de cómo era seguridad hace 22 años cuando yo arranqué o cómo es ahora. Hace 22 años el mundo de la seguridad se regía por una frase que era más de IT, no de seguridad, sino es que si funciona no lo toques, ¿no? Si anda hay que dejarlo como está. Vamos, ese paradigma dejó de existir hace bastante tiempo y hoy en día siempre hay alguno reticente al cambio, pero la mayoría de las personas entienden y saben del mundo técnico que hay que tratar de actualizar nuestros sistemas. Pero eso que nosotros sabemos no se lo trasladamos a nuestros usuarios, no se lo trasladamos porque le desactivamos las actualizaciones automáticas para que no les molesten, les decimos que ignoren cuando les aparece un cartelito que dice Java necesita una actualización. Vamos, nosotros decimos, no pasa nada, después lo actualizás y se los cancelamos. Nosotros no le damos prioridad a esos mensajes, por lo cual ellos, cuando siguen con su día a día, tampoco le van a dar prioridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es acompañar a nuestros emprendedores y los emprendedores hacer caso a estos mensajes y mantener el software actualizado, sea sistemas operativos, sea aplicaciones de ofimática, sea aplicaciones de diseño, sea aplicaciones específicas. Es decir, por ejemplo, cuando yo compro alguna herramienta para hacer mi trabajo, que no es una herramienta de ofimática o que no es alguna herramienta de las comunes, estoy comprando un software. La mayoría de las actualizaciones que salen de ese software, por ejemplo, software para llevar casos legales, ¿sí? O de diseño, si yo tengo una empresa y estoy diseñando cosas en 3D, digamos, si estoy comprando una herramienta de diseño, lo que tengo que saber es que muchas de las actualizaciones que van a salir sobre ese producto son orientadas a corregir problemas de seguridad. No son orientadas a corregir problemas de funcionamiento. Algunas sí, ¿sí? Pero hoy la balanza está equilibrada hacia el lado de seguridad. La mayoría de las actualizaciones que salen en el mercado de los productos tienden a corregir problemas de seguridad. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese detalle a la hora de planificar nuestras compras de aplicaciones y de equipos. Por ende, para cerrar este punto importante, porque ya lo han mencionado varias personas, es importantísimo que mantengamos, como en nuestro emprendimiento, que mantengamos todos nuestros sistemas operativos, nuestras aplicaciones instaladas al día, actualizadas, y que tengamos algún software anti-malware corriendo y protegiéndonos. Yo sé que muchos
de los que trabajamos en seguridad podemos no estar de acuerdo con la idea del anti-malware y podemos hablar sobre si es bueno o es malo o si nos impide nuestro trabajo o no, pero a un emprendedor el anti-malware no le impide nada. A un emprendedor el anti-malware es una herramienta más que le damos en este concepto de la defensa en profundidad, ¿sí? Podemos discutir un montón de situaciones, pero es como discutir ahora si uso mascarilla o no uso mascarilla con el COVID. Vamos, lo que sabemos es que quizás la mascarilla que nosotros podemos conseguir, digamos, o armarnos en nuestra casa no es la mejor de todas, pero si no tengo ninguna, es una herramienta más, digamos, ¿sí? Entonces, tratemos siempre de poner protecciones pensando en estos modelos de defensa en profundidad. Y vamos con el siguiente consejo para mí. O sea, vinimos hablando, dijimos entonces el tema de las redes, dijimos el tema de los controles de accesos, dijimos el tema de las actualizaciones de software, y también tenemos que hablar sobre lo que es concienciación, digamos, ¿no? Es tratar de explicarle a la gente, a nuestro equipo de trabajo, cuáles son los riesgos a los cuales se tienen que enfrentar. Pero acá tenemos un problema, que es que si yo soy un emprendedor no tecnológico, ¿no? O que no vengo del mundo de seguridad, yo tampoco sé cuáles son los riesgos. Entonces yo no le puedo explicar a mis compañeros ni a mi equipo de trabajo cuáles son los riesgos si yo no los conozco. Lo que yo tengo que saber como emprendedor es que hay riesgos. Y en estas charlas que vimos hoy durante CoronaCon, vimos un montón. Vimos riesgos sobre el tema de geolocalización, vimos riesgos sobre el no configurar el segundo factor de autenticación en nuestras contraseñas, vimos riesgos sobre cómo caer en trampas de phishing, vimos riesgos, montones de tipos de fraudes posibles, de charlas no tan técnicas y otras más técnicas. Entonces, si yo como emprendedor ahora entiendo que hay una necesidad de conocimiento extra, es darle espacio y lugar a mi equipo de trabajo y a mí, en mi agenda, para poder estudiar y conocer cuáles son esos riesgos, comprenderlos, ¿sí? Si lo puedo hacer con recursos online, lo puedo hacer contratando a alguien para que venga a nuestras oficinas y nos dé una charla, o puedo hablar con alguna fundación, digamos, hay montones de recursos disponibles. Lo importante es darnos el tiempo, que es lo que normalmente no sucede. Muchas veces el hecho de conocer sobre los riesgos en las redes, como por ejemplo la charla de Carlos que dio recién sobre menores, ¿no? Es una charla que a todo mi equipo le tiene que interesar, digamos. ¿Por qué? Porque pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden ser tíos de chicos que estén en riesgo. Entonces, como emprendedor, necesito también darle espacio a mi gente para que se involucre en estos temas, para que conozca y para que pueda ayudar a su entorno y que todos estemos bien al fin y al cabo. Entonces, la concienciación es algo fundamental. Hay una frase de Rousseau que dice: a las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación, ¿no? Es una frase que no debemos olvidarnos. Siempre necesitamos tiempo para educarnos, como estamos haciendo ahora todos los que estamos en CoronaCon. Digamos que es leyendo, aprendiendo, mirando un video, compartiendo espacio, es educarnos, es aprovechar el tiempo y no quedarnos en esta cuarentena encerrados mirando el techo o mirando solo series, digamos, ¿no? Que no quiere decir que no haya que mirar series, sino que lo que estoy diciendo es que hay que darnos tiempo para educarnos. Y por último, el último de los consejos, que está relacionado con qué le diría a un emprendedor, es: quien anda deprisa tropieza. Es una vieja frase, digamos, que se refiere concretamente a que no te apures por hacer los trabajos apurados, por entregar un trabajo o por conectarte a algo y en ese apuro pierdas de vista lo que está pasando alrededor tuyo. Muchas veces por ser instantáneo en las respuestas, necesito mandar esto ya para que tal lo vea, y yo ¿dónde estoy? Estoy en un café. ¿Qué hago? Me conecto al wifi del café, me conecto al correo y envío el documento. Todo este modelo que tenemos hoy en día de la inmediatez hace que cometamos errores torpes, y esos errores torpes pueden echar a perder todo nuestro trabajo. Entonces, no desaprovechemos los tiempos, digamos, de crecimiento y de trabajo con un segundo de tontera, digamos, de torpeza, digamos, ¿sí? Por eso hay que saber que cuando yo estoy conectado en una red de un tercero, si no tengo una VPN que haya generado mi propia empresa a la cual me puedo conectar, seguramente me estoy exponiendo de manera innecesaria. Entonces lo que tengo que pensar es: ¿necesito mandar esto realmente ahora o puedo esperar una hora que esté en la oficina y lo mando desde mi oficina, desde una red que tengo aislada porque hice el paso 1 de toda esta charla, digamos, ¿no? Entonces,
pensemos que, como resumen, son estos pocos puntos pueden ayudar a un emprendedor a cambiar el modelo de negocio, el modelo de pensamiento de lo que pueda llegar a estar pasando con su nueva idea, digamos, ¿no? Y que esto, visto desde conceptos tan básicos, desde implementar seguridad en pequeñas cosas, vamos a defender un montón de nuestros ataques. Acuérdense que la seguridad trata de cumplir con esta regla del 80-20, ¿no? Es mitigar el 80% de las cosas con el 20% de las medidas, digamos, ¿no? Entonces, tratemos de empujar un poco este modelo, de empujar a hacer pocas cosas, pero hacerlas bien de base y que eso nos ayude. Cuando eso esté corregido y mi negocio como emprendedor empieza a funcionar, puedo seguir metiendo más capas de seguridad, puedo seguir metiendo más cosas, puedo ya dedicarme a pensar en cómo hago para que determinadas personas no se equivoquen en determinadas acciones, o cómo hago para incorporar el tema de la seguridad en otros aspectos dentro de la red que tengo definida en mi empresa. Lo importante es que empecemos, y que empecemos siempre desde un concepto que tenemos que tener todos nosotros, digamos, ¿no? Que es una gran frase y vieja que dice: al final del camino va a haber luz, pero para que esa luz llegue, tenemos que arrancar desde conocernos a nosotros mismos. Y una frase de Einstein decía: todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, por lo cual tenemos que dedicarnos a aprender, siempre, a aprender y saber que hay otro que va a saber más que nosotros, siempre, e indefectiblemente. Entonces, es quitar ese ego y escuchar a la otra persona. Y de lo que me cuenta, hay cosas que me van a gustar, cosas que me van a interesar, cosas que no. Me quedo con lo que me sirve y no con el resto. El resto no tengo por qué salir a criticarlo, a pelearlo, a debatirlo, ni nada. Simplemente uso lo que a mí me sirve, y como emprendedor, digamos, lo que necesito hacer es conocer para saber qué es lo que me puede llegar a servir. Así que orientémonos hacia eso. Y bueno, espero no haberlos aburrido con esta charla. Sé que hablo muy rápido, me lo han dicho muchas veces. Quiero dar gracias a todos los héroes que están allí, al cuerpo médico que está peleando en todos los países. Tengo familia médica, estoy muy orgulloso de ellos. No solamente a ellos, sino también a la gente de las fuerzas de seguridad, policías, ejércitos que están dando de comer, por ejemplo, en mi país, a gente que lo necesita, a la gente de tránsito que está tratando de ordenar, a la gente que trabaja en redes eléctricas, a la gente que trabaja en redes de telecomunicaciones y demás, porque están ahí afuera haciendo lo posible para que todo esto se pueda hacer y para que nuestra cuarentena se pueda llevar. Así que gracias a todos los que están peleando en la calle día a día. Al resto, quédense en sus casas, hagan caso, es importante, y gracias por acompañarnos acá. Y no se olviden de donar a la Cruz Roja, que es para eso lo que estamos haciendo esta conferencia. Así que gracias a todos, y ahí están mis datos de contacto por si quieren contactarme y charlar. Desde luego, Claudio, gracias a ti por todos estos consejos que nos has dejado. Y una cosa, quien te haya dicho que tú hablas rápido, que venga a hablar conmigo, que yo le explicaré lo que es hablar rápido. Sí, creo que si nos juntamos hacemos un caos, sobre todo cuando alguien tiene que traducirnos, ¿no? Ese es el problema. No, ni traductor se presta a ello. Bueno, a ver, sí que nos estaban comentando, ¿no?, todo el tema de lo de las backup, pero claro, pide un poco algo más complicado, porque dice: ¿cómo podría hacer un backup que no fuera en la nube y no me quiero llevar el disco a casa? ¿Cuál sería la mejor opción? Bueno, si no quieres hacer un backup en la nube y no quieres tenerlo en tu casa, sí, esto ya depende de un montón de situaciones, pero si tienes algún equipo en tu casa, lo que podrías hacer es implementar un backup remoto, digamos, que es una sincronización remota a través de internet a un equipo tuyo, digamos, ¿no? Entonces hay herramientas basadas en el concepto de rsync, en donde lo que puedes hacer es sincronizarlo contra servidores remotos. Es una opción. Te armas una VPN entre los dos sitios y transmites la información de un lado a otro, ¿sí? Pero bueno, cada caso hay que analizarlo, ¿no? Sí, claro, cada caso hay que estudiar y todo eso, pero claro, estaba pidiendo como cuadrar ese menú casi imposible, pero no es imposible, como tú has dicho, y es estudiar el caso, porque era ni una cosa ni otra. Claro, claro. Aparte, en la charla fui un poco genérico porque no quería entrar en detalles técnicos, pero sí hay soluciones técnicas para eso. Si el que pregunta es una persona técnica, después podemos cruzar información y podemos charlarlo puntualmente, pero sí hay soluciones técnicas para eso.
Pues como vamos ya bastante ajustados en el S, la gente lo que está diciendo es que muy buena charla, que muy bien, que les ha gustado mucho y o sea, los consejos que has dado, esas recomendaciones básicas, pero que hay que grabárselas a fuego y tal, como tú has dicho, si alguno quiere gestionar alguna otra pregunta, que tú también ahora pues, por el chat que sé que has estado siguiendo y tal, pues se puede hacer. Así es que, bueno, hemos ya otra vez, ha subido otra vez un poco el marcador, ya más de 31.000 euros, va subiendo, que es importante, con lo cual hay que donar, como ha dicho Claudio, hay que donar, surgió este evento, ¿vale? El nacimiento de este evento era cómo sacar una idea adelante, que se pudiera sacar esos donativos para Cruz Roja en esta situación en la que es tan necesario, con lo cual ahí tenéis todos los datos. Tú sabes que hace un ratito, mientras escuchaba una de las charlas aquí en CoronaCon, puse un tweet, que hacía referencia a que normalmente en el periodismo se habla mucho del tema de los hackers, pero siempre se habla mal, ¿no? Siempre nos sacan cuando hay que decir, hackearon tal cosa, un hacker robó tanto, un hacker, ¿no? Nosotros estamos en la pelea de que esto no suceda, pero es una pelea desigual, porque siempre hay alguna noticia que habla mal de nosotros. Y yo digo, estoy muy contento y orgulloso de lo que pasa con CoronaCom o lo que pasó con la EcoParty la semana pasada, el Ecomaratón, que fue un emprendimiento de 24 horas transmitiendo en vivo para juntar donaciones para la Cruz Roja en Argentina. Digo, que ojalá que los medios también se hagan eco de esto, ¿no? Y que vean que la comunidad hacker y la comunidad makers le han dedicado mucho tiempo, muchas ganas, muchas horas en tratar de buscar soluciones y de acompañar en esta lucha contra el COVID y de ayudar a la gente que lo necesita. Desde luego, es que un hacker no es un ciberdelincuente, y te lo digo como periodista, ¿vale? Te lo digo como periodista, que sé que es echar piedras sobre el propio tejado, por decirlo de alguna forma, porque no siempre se hace bien. También insistí yo en ello ayer en Twitter, insistí ayer en el evento y lo puse también, como tú dices, un tuit respecto a ello, pero que insisto mucho en este tema. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por haberse conectado y seguir la charla.